Este es un podcast de Fepso Producciones. Hola, mamá. Yo veo bebé. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un episodio más de En la Cabeza de Mamá. Yo soy Jimena Durán y estoy más que feliz de que me estén acompañando hoy aquí en este espacio que, como ustedes saben, es para ustedes. Hoy acompañada por una mamá. Ella me encontró y me escribió un poco de su historia por el Instagram, que ustedes saben está completamente a disposición de ustedes. Y me dijo, yo quiero contar mi historia, quiero que la gente sepa un poco de lo que yo pasé, no con el fin de asustarlas, ¿verdad? Tampoco, sino porque son realidades que muchas veces como mamás queremos sacar. Queremos que la gente sepa que son cosas que pueden pasar y más allá de todo esto, que sepan que tiene un final dentro de todo feliz. Feliz. Muy feliz porque ya tenés a Emma. Sí, ya Emita ya tiene 2 años y medio y luego de pues todo lo que pasó, yo estoy bien, Estás bien, estoy exacto. bien, estoy fuera de peligro y de ahí pues ya los cuidados básicos que uno debe tener más adelante, pero después de ahí, gracias a Dios, digamos que la pesadilla ya pasó. Exacto, bueno, ella es Stephanie Rodríguez. Stephanie nos va a contar un poco de su historia y también de cómo muchas veces creo que los planes se nos salen completamente de las manos y nos cambia la perspectiva y tal vez lo que en la cabeza tenemos. Claro, porque cuando uno, por lo menos en nuestro caso, que Emma fue un embarazo totalmente planeado, ¿verdad? Al 100%, entonces yo decía, mira, yo quiero pues darle de mamar y quiero ojalá un parto natural y que una parte en la casa y ya luego el hospital y nada, ¿verdad? Porque me contabas, cuando hablábamos un poco de tu historia, me contabas que fue un parto 100% planeado, preparado y organizado por vos y por tu pareja. Claro, sí, nosotros nos casamos y a los 5 años de estar casados decidimos ya formar la familia. Entonces, bueno, ya éramos una familia, pero agrandar la familia. Claro. Entonces, nosotros estuvimos, pues llevemos todos los estudios, todo lo que, exámenes físicos y demás, como y para saber de que todo estaba bien, ¿verdad? Que creo que no todas las mujeres lo hacemos. No, es que nosotros tuvimos que hacerlo porque yo tuve una condición médica anterior, entonces que no tiene nada que ver, ¿verdad? Con lo que pasó, pero pues como para descartar riesgos y demás, entonces ahí está mi chiquitina llorando. Entonces... Seguro le hace falta a la mamá. Claro, no, es que ella no está acostumbrada a estas cosas. Así, la separación, aunque sean por minutos, para ellos son Sí. eternidades. Pero tranquila que aquí todo lo entendemos. Todos somos mamás, digamos. Sí. Entonces, al final nos llevamos los estudios y todo salió en orden. Yo tomé las pastillas, las vitamínicas antes de los 3 meses y todo. Y bueno, al final fue un embarazo que yo te digo que nosotros lo intentamos y al mes ya estábamos embarazados. Entonces fue súper rápido. Y en plena pandemia, porque fue en el 2020 que nosotros planeamos tener a Emma. Y no esperábamos realmente pues, que las cosas se complicaran tanto. ¿Cómo? ¿Hasta qué punto tu embarazo puedes decir que fue un embarazo 100% normal, tranquilo? ¿Dónde es que está cambio? El cambio. Puedo decir que es probable que después de las 32 semanas. Digamos, ya casi. Ya en el último trimestre, sí. A las 32 semanas pasé internada un día, pero fue como que me daba como un dolor en un lado del abdomen, pero me decían que era como colitis. Entonces me pusieron algo para relajar y entonces me dio contracciones y ya me estuvieron internada, pero todo se mantuvo. Después de ahí todo fue bien. De hecho, fue curioso y no fue curioso porque yo le digo a mi esposo, nosotros confiamos en el sistema de salud costarricense, ¿verdad? En el EVAIS y demás, porque yo no trabajaba. Y hasta la fecha estoy en casa, digamos, con mi bebé. Entonces nosotros planeamos llevar controles también por fuera, pero se nos salía de la mano pues todos los meses. Entonces llevábamos uno por trimestre. Pero revisando papeles, yo le decía a mi esposo, es increíble cómo en el EVAIS a veces no se dan cuenta, ¿verdad? No ven minuciosamente, porque yo subí 6 kilos en una semana.
O sea, de la semana 35 en adelante fue que ya todo se salió de control. De la semana 35 al control de la semana 37 había subido 12 kilos Sí, o sea, en 2 semanas. que a veces, muchas veces es lo que uno sube en todo el En embarazo. todo el embarazo, claro. O sea, uno no se puede dimensionar realmente el aumento de peso fue tal que con decirte que yo no podía levantarme del sillón yo sola. Y no era uniforme, era de la cadera para abajo. O sea, a mí no me entraban zapatos, a mí no me entraba nada. Yo pasé esas 2 semanas a vestidos y ya, porque no podía. Y fuimos a consultas y yo le decía al doctor, al de Levi's, ¿en qué momento me preocupo? Ujú. O sea, nunca he tenido un embarazo anterior, entonces Sí, no no, sabías que era una normal y referencia, que no. exacto. Entonces yo le decía al doctor, ¿en qué momento me preocupo? Porque yo me veo los pies muy hinchados. Y una de las agravantes que tenía era que yo era sintomática. Entonces, no, yo no le decía a mi esposo, uy, es que me duele mucho la cabeza, uy, es que no, estoy Simplemente era el mareada. peso. Simplemente era un montón de peso. Y yo soy súper pequeña, ¿verdad? Entonces, imagínate cómo me veía. Ahí fue cuando las cosas ya se empezaron como a salir de control. De hecho, el martes que cumplía yo las 38 semanas que estaba en la casa, mi esposo estaba trabajando, ese fue el día que nació Emma y nos fuimos porque yo sentí que el corazón a mí me hizo como un boom, así fuertísimo. Y entonces ya yo dije, no, ya yo esto no, Esto yo no es no normal. siento que esto sea realmente normal. Mi mamá el día anterior me decía, vaya, porque es que esto, yo a usted no la veo bien. Digamos, ¿cómo va a tener usted esa chiquita natural? Pero te sentías fuera del peso, te sentías bien. Fuera del peso, era como una sensación de querer que se acabara ya, de querer sacar a Emma ya, digamos, del embarazo. Pero también yo decía, no, yo tengo que por lo menos llegar a la semana 38. Yo no sé por qué yo tenía eso en la cabeza. Yo decía, tengo que llegar por lo menos, Sí. por lo menos a un término donde ella nazca, digamos, lista. Sí, yo creo que eso también es mucha presión que le meten a uno de, no, tiene que llegar a la semana tal. ¿Sí? Y yo considero que de haberme dado a mí la atención, digamos, que se tenía que dar en su momento, Emma hubiera nacido bien, igual a las 36 semanas cuando todo esto empezó, tal vez yo no me hubiera complicado tanto y el riesgo fue que igual ella se vio afectada por la condición que me dio a mí en el embarazo, ¿verdad? Gracias a Dios fue algo mínimo lo que lo que le afectó. Más sin embargo, he leído casos en los que realmente el niño o la niña tiene una afectación más grave. Que expliquémosles un poco qué fue lo que te pasó y también cómo esto afectó dichosamente muy poco a Emma. Claro, em, digamos que el diagnóstico final fue una preeclampsia con criterios de severidad. Se cataloga así porque la presión arterial sube tanto, ¿verdad? Que cuesta mucho bajarla. En mi caso, se logró controlar 3 días después del nacimiento de Emma. Más bien, se supone que cuando uno tiene preeclampsia, el nacimiento del bebé es como la cura. Hay casos en donde no es así y más bien uno empeora y realmente puede uno morir, ¿verdad? A ella lo que le pasó fue que me explicaron que realmente mi cuerpo estaba teniendo un trabajo doble con ella y extra porque yo estaba tan hinchada, tenía tanta retención de líquidos, porque ni siquiera era que estaba subida de peso, era mucha agua lo que tenía retenida. Entonces, el organismo lo que hizo fue como mandar la sangre necesaria a Emma para mantenerla viva, más no como para el engorde de las últimas semanas, eso no llegó. Entonces, Emita fue una bebé de 38 semanas, pesando 2,3 kilos y midiendo 46 centímetros. Sí, era muy pequeñita. Ella era un peso y un tamañito de una bebé prematura, ¿verdad? Me explican que gracias a Dios fue así, porque bien hubiera podido dejar de llegar el fluido de sangre y después ella fallece, ¿verdad? O hubiera podido tener complicaciones neurológicas o en su caso porque ya estaba formada. Uh-huh. Y en el mío, a mí, cuando yo sentí ese bombazo, eso fue como un
alértese mamá porque voy a dejar de funcionar. Ujú. Entonces fuimos a la clínica, y me tomaron presiones y todo, y pues obviamente me mandaron de emergencia al Calderón Guardia, ¿verdad? Ahí fueron horas y Emma nació por cesárea. ¿Qué era lo que más te pasaba por la cabeza en ese momento? Es curioso porque honestamente a mí me explicaban, pero como que yo no entendía. Digamos, había como un bloqueo porque a mí me decían, bueno, esto es preeclampsia, tenés taca, 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 ¿verdad? La bebé va a nacer y posiblemente pues ya todo se controle. Nunca me dijeron como mamá, tenemos que llevarle más control, tenemos que, nada, digamos, ella nace, a mí me pasan ya a sala de maternidad, digamos, en la noche, y al día siguiente levántese y vaya y aquí. Y te digo que fueron 3 días donde a mí la hinchazón de los pies disminuyó muy poco. Entonces yo tenía que pedirle ayuda a las enfermeras para yo poderme vestir, porque yo no me podía agachar. Y que a así, todo esto también estabas separada de Emma. claro, bueno, no, en realidad, porque estaba separada de mi esposo, porque a él no lo dejaron entrar. Digamos, a él le llegó el aviso, él salió del trabajo, llegó al Calderón y de ahí no lo dejaron pasar de abajo. Y no lo dejaron pasar porque a mí me hacen la pregunta, digamos que a toda mamá le hacen, ¿cómo está yendo usted al baño? Y yo digo, pues, ¿cómo va una mamá embarazada al baño? ¿Verdad? ¿Ha tenido alguna reunión o algo? Sí, tuve una reunión con unos familiares el fin de semana. Entonces ellos pensaron que posiblemente lo que tenía era COVID. Y yo le digo a mi esposo, Dios hace las cosas increíbles. Porque yo creo que si a mí me hubieran dejado en la sala no se llama maternidad, es la sala antes de que lo pasan a uno ya, si me hubieran dejado ahí tal vez no me hubieran dado la atención que se requiere. A mí me pasaron sola al área COVID y solo estaba yo. Entonces ahí me pusieron un enfermero y me pusieron todo y ellos estaban ahí conmigo todo el tiempo. Por eso a mi esposo no lo dejaron pasar. Entonces Emma nace y mi esposo conoce a Emma y me ve a mí hasta el día siguiente. Digamos, Emma nace un martes a las 5 y él nos ve hasta el miércoles a las 4 de la tarde. Entonces yo le digo a él, para él fue como, toma, aquí está su bebé, un regalo, porque de ahí él no estuvo en el proceso del antes de la cesárea ni nada. Sí, es como empezar para ustedes como familia, empezar a vivir esos mini duelos. Claro. De decir, yo no estuve ahí. No estuve ahí, no fue el parto como yo lo soñaba, no terminó siendo el embarazo como que yo lo deseaba. quería. Y cómo fue ese momento también en el que ya él lo ve y también se va enterando de la complicación que estabas presentando post parto. El parto, claro. Él ve a Emma y la abraza, la alza y todo, y es como, wow, está aquí. Pero ¿en qué momento llegó? Porque, no, o sea, como fue todo tan rápido, tan de emergencia, tan de corran, entonces él ni siquiera estaba, digamos, él recibió la noticia de que ya Emma había nacido en la casa, sentado en un sillón, agarrándose la cabeza, esperando a ver en qué momento yo podía escribirle, porque obviamente uno llama y es lo que le dicen, está estable, está crítica, pero todo bien, o así, esas son las informaciones que dan. Y esperando que le llegara la foto, ¿verdad? Porque yo le mandé una foto cuando yo medio pude ya, que se me bajara la anestesia y todo eso, ya pegarla al pecho y demás. Nosotros no esperábamos realmente que la situación se complicara, porque escaló y escaló y escaló y escaló. Sí, no fue como los doctores les dijeron, ella nace y se va a empezar a estabilizar. Exacto. Sino que empezó a empeorar. De hecho, yo empecé a empeorar. Emma estaba bien, a Emma le hicieron estudios, le hicieron todo y Emma estaba bien, pequeña, pero bien. Entonces, yo la tengo a la par en la camilla, de verdad, y yo estoy ahí, mi movimiento es totalmente limitado, digamos, yo no podía como acostarme de lado y darle pecho, yo tenía que acomodarla aquí arriba y todo, porque yo no podía moverme mucho. Yo necesitaba ayuda para bajarme, para ir y todo. Y mi esposo entraba a 30 minutos, ¿verdad? Que es lo que era la visita. Exacto. Y después de ahí todo me tocaba sola. Entonces eso fue, ella nació martes, miércoles, jueves, y el viernes yo estaba en una sala con 3 mamás más. Ese viernes en la mañana le dan la salida a las 3 mamás. Y yo todavía estaba ahí. Pero como les digo, yo soy asintomática, entonces yo no entendía realmente por qué a mí no me daban la salida. Yo sabía que me daban pastillas y todo, que me estaban controlando, me tomaban la presión y uno hace preguntas, pero soy como, sí, mamá, ya voy, no sé qué. Entonces, yo pido hablar con un médico, ¿verdad? Que me llamen a un médico para yo
pues entender qué es lo que está pasando, porque a mí no me dan la salida, qué es lo que pasa, ¿verdad? Porque a todas le dan la salida y a mí no. Que mi esposo ya tenía los días libres, digamos, de paternidad, pero estaba en la casa y yo ahí todavía sola. O sea, yo decía, sí está bien, digamos, pasé un momento complicado, pero ¿Qué está pasando? pero ¿qué está ¿Por qué no me dejan pasando? irme? Ajá. Y bueno, la cosa es que llegó el médico y yo le doy gracias a Dios por los profesionales que me tocaron porque me atendieron y nos cuidaron mucho. Pero la parte comunicativa, fatal, fatal. Porque yo por lo menos soy una persona que necesita saber qué es lo que está pasando. Entonces a mí usted me explica, mira mamá, pasa que no sabemos qué es lo que pasa. O sea, usted no ha mejorado, lo que pasa es que usted no presenta síntomas, pero sus presiones todavía siguen muy altas y la verdad es que no la podemos dejar irse porque se va a morir. A usted le da un ataque en su casa y se murió, porque no le va a dar tiempo de llegar. No, no es que vea, lo que pasa es que ya le hicimos el ingreso. Entonces hacerle el egreso y que después, y yo decía por dentro, a mí qué me importa el ingreso y el egreso, son cosas administrativas. Yo le Lo que decía, yo quiero es salir con mi hija e irme a mi irme a casa mi con mi esposo casa, y ya. descansar, mi esposo está en la casa, él sacó estos días para poder estar conmigo y con mi bebé y bueno, nada, eso fue como al mediodía. Yo me resigno, ya estoy a las 5 de la tarde sirviéndome comida así, toda resignada, y mi bebé ya acostada a la par mía y yo así. No, pues aquí me quedé, porque ahora viene fin de semana y mentira que le dan a uno la salida los fines de semana. Y en eso llega una enfermera, me toma la presión y me vuelve a decir, mamá, ¿usted se siente bien? Y yo, sí, digamos, veo un parchón de este ojo, pero lo estoy viendo hace 3 días y ya se los he comunicado antes, digamos, lo normal de estos 3 días. Bueno, y se va. Y regresa a los 20 minutos y me vuelve a tomar la presión. Mamá, ¿usted de verdad se siente bien? ¿No le duele la cabeza? No, nada. Y yo, no, digamos, estoy comiendo, porque me habían llevado a la cena. Estoy comiendo, yo me siento bien. De hecho, no entiendo qué es lo que pasa. Y ella se va y no han pasado ni 5 minutos y empieza a entrar gente y enfermeros y todo. Y nada más veo que entra como la jefa de enfermería en ese momento. Quítenle el bebé, agarran a la bebé, perdón mamá, pero tenemos que retirarle la comida, me quitan la comida, me quitan el agua, me quitan todo, acuéstese, y me acostaron, y yo así, pero ¿qué es lo que está pasando? Y entonces ya llegó uno y me dice, vea mamá, lo que pasa es que usted ahorita tiene una presión súper alta, digamos, ¿Te acordás cuánto era? voy a tirar un promedio porque exactamente, digamos, los números exactos no me acuerdo, pero sí me acuerdo que me dijo algo como de 160/110. O sea, Sí, muy alta. era algo incontrolable. Entonces, ya me habían dado medicamentos y todo, pero la tenía muy alta. Realmente ellos no se entendían cómo a mí no me había dado un infarto en ese momento o un derrame o simplemente hubiera dejado de funcionar, ¿verdad? Porque era mucho. Me dice, la vamos a pasar de camilla, porque yo estaba como atrás. Entonces me pasaron al puro frente de donde están las enfermeras, porque tenemos que cuidarla y no sé qué, eso fue el viernes. En 2 horas me hicieron un TAC, no un TAC, no, una resonancia para ver pulmones, para ver corazón, me hicieron un ultrasonido en las piernas porque era que o sea, porque era que todavía estaban tan hinchadas para ver si tenía algún coágulo o algo en las piernas, como fui cesárea, ¿verdad? Entonces todos esos riesgos existen. Me revisaron la visión, me revisaron todo al final y me dicen, no, vea, siéntese aquí. Entonces ya yo vengo y me siento, le vamos a poner esto. Y yo, ok. Y crucemos los dedos de que funcione, porque necesitamos bajarle la presión, pero ya. Y yo, ok. Y entonces yo en mi inocencia les pregunto, ¿y si esto no funciona, qué? Y entonces se devuelve el enfermero y me dice, nada. Y yo, nada. Y me dice, no, nada. O sea, esto es como el último recurso que tenemos ahorita. Y lo que hicieron fue que me inyectaron nitroglicerina. Bueno, no inyectada, sino por intravenosa. Entonces, por la intravenosa, y ya él me explicaba que eso funciona inmediato. O sea, eso no es de 2, 3 minutos, no, es de inmediato. A mí me pasaron ese líquido y de inmediato yo me fui. Digamos, como que porque entonces tenía la presión tan alta y me ponen eso y me la bajó, pero así de golpe. Entonces, sí, y vos con la presión alta te sentías normal. Entonces, al bajarla, como que claro, te ibas. yo sentí que de verdad me iba. Y empecé a sudar frío y todo. Y él me dice, vea, con esto que te acabamos de poner, usted no se puede levantar de la camilla. Usted no puede atender a su bebé. Usted no puede ir al baño. Porque tras de todo, también me pusieron para poder botar el líquido, diuréticos, para poder botar el líquido de las piernas.
yo le puse un mensaje a mi esposo, yo le dije, está pasando esto, me van a hacer esto. Los enfermeros me dicen que van a tener a Emma mientras, pues, yo estoy acostada porque no podía ni siquiera levantarme. Y me entró un sueño, pero fue como un estado como de... Y en ese momento, ¿qué era lo que pensabas con respecto a Emma? Porque digo, a mí en el momento en el que yo tuve a Tomás, súper normal, yo no tuve ninguna complicación. En el momento en el que me dicen, mamá, necesito que se levante y se vaya a bañar, el temor mío era como, ¿Dejar al ¿con chiquito quién ahí? voy a dejar al chiquito? O sea, y Ujú. era, o sea, yo jamás en mi vida me he bañado tan rápido. Claro. Yo fui, entré al agua, me eché, me medio limpié, me puse la otra bata, salí. Ujú. O sea, yo creo que no pasaron ni 7 minutos en que yo hice eso, pero el temor mío era, ¿con quién voy a dejar a Tomás? Sí. Vos sabías que te ibas a A dormir desconectar. Yo me desconecté y casi que 24 no tenías horas. a nadie ahí. No. ¿Qué pasaba en tu cabeza por ese momento? Mira, hay una enfermera, ella era jefa de enfermería, si no me equivoco, o por lo menos del área, doña Felicia, que nunca se me va a olvidar esa señora. Ella me dijo, tranquila mamá, yo tengo a Emma, yo voy a cuidar a Emma y la voy a cuidar a usted. Entonces fue como decir, bueno, No estoy sola. no tengo otra opción, es lo que hay, porque mi esposo no puede venir y al final de cuentas, pues, Había que confiar. hay que confiar, ¿verdad? Y yo simplemente le dije, bueno, Dios, si esto es lo que toca, toca, ¿verdad? O sea, hasta que se me ponen los oídos, porque no puedo hacer más, ¿verdad? Y así Sí, fue. era hacer eso y salvarte para que Emma te tuviera muchos más años, Claro. o no confiar y decir, no, a mí no me quiten a mi hija. Ujú. Sí, sí, y además, yo no estaba en las condiciones para pelear, digamos, honestamente, digamos, en la condición que yo no estaba en condiciones como para renegar, o sea, o por lo menos yo me sentía como tan, de mamá, es lo que hay, o sea, es lo que en este momento te está tocando. Y así fue. Mi esposo recibió mi mensaje a las 5:30 y yo volví en sí al día siguiente, el sábado, como por ahí a las 8, Sí, fue 7 de bastante la tiempo mañana. que estuviste Ujú. desconectada completamente. Completamente. Y tampoco me podía levantar de la camilla, tampoco podía alzarla, tampoco podía darle de mamar, porque es un medicamento que no es compatible con la lactancia. Entonces ella estuvo con fórmula esas horas. Y a mí me entró, yo creo que como una desesperación, porque ella la tenían en incubadora a la par mía, ni siquiera, obviamente no en la cama, porque yo no me podía mover, o yo me movía y Dios guarde, la aplastaba o algo. Entonces ella lloraba y los enfermeros, claro, corrían a atenderla y todo, pero tenían que terminar lo que estaban haciendo y entonces mientras ella lloraba, a mí todo se me subía porque yo decía, ¿cómo la tengo aquí a la par? Sí, era más la desesperación de tenerla ahí sin poder hacer nada. Y no poderla alzar, no poderla tocar, no poderla oler, no poderla bañar. Al final, ella anduvo de brazos en todos los enfermeros y en todas las áreas administrativas y todo. Y yo dije, ¿hay alguna forma de que a ella le den la salida? Sí, porque a todo esto, normalmente aquí, como para explicarle un poco a la gente que nos ve en los hospitales públicos, al menos en Costa Rica, los bebés no salen del hospital hasta que a la mamá le den la salida. Exacto. De hecho, eso me dijeron, me dice mamá, vea, lo que pasa es que al bebé no se le da la salida sin la mamá. Vamos a hablar con la parte administrativa. Entonces, pues pusieron el caso y todo, y al final le dieron la salida a ella. Porque un tema de que yo les decía a ellos es que yo no la puedo atender acá. Yo les agradezco a ustedes enormemente, con todo el corazón, que ustedes me la atiendan. Pero en la casa está el papá, está mi suegra, está mi mamá. Ella tiene manos en la casa. Digamos, yo decía, ¿por qué ella tiene que llorar aquí? Sí, además que si vos la veías mal, corría el riesgo de que tu Y a mí se me presión volvía a subir volviera a todo. subir. Entonces, bueno, le dan la salida y yo no sabía cuánto tiempo más iba a pasar. A ella le dan la salida, a mi esposo, yo lo llamo y él cuenta, ¿verdad? Que yo le contestaba como, sí, aquí estoy, aquí voy. Y que cuando él me pregunta, ¿y Emma? Entonces él dice que como que yo me activé y le dije, vea, ocupo que venga por ella. Así fue como, boom, ocupo que venga por ella porque le van a dar la salida, porque yo no puedo atenderla aquí, yo no sé cuánto tiempo voy a estar acá, ni. Entonces, de verdad, fueron horas a las 2 de la tarde y él se la estaba llevando. Fue una de las despedidas, terribles, porque yo decía, también nosotros tenemos un perro y un gato y habíamos pensado en la presentación cuando llegáramos a la casa y todo el asunto. Sí, todos esos ideales que claro, uno durante el embarazo se va haciendo de cómo quiero que la conozcan, cómo quiero que lo vean llegar a casa ellos, con mi llegar a la bebé, casa con mi el bebé. recuerdo, el apego, la lactancia, porque sí, ellas se la llevaron y ya yo me sentía mejor, pero yo pasé cada 2 horas con el sacaleches del Calderón Guardia,
que yo decía, ¿por qué me duelen los brazos? Y era eso, cada 2 horas. Porque yo no podía dejar pasar, simplemente decir, bueno, le voy a dar fórmula y ya. Porque tras de todo en eso llegaron, y no porque esté mal, sino porque era mi deseo, ¿verdad? Y más porque ya me hicieron exámenes y todo, ya se dan cuenta que sí, mi corazón quedó comprometido. Es un diagnóstico que ellos dan que se llama una miocardiopatía periparto. Dice que son muy pocos casos realmente, pero como tuve tantas presiones altísimas, también pues, se sabe que eso daña los órganos, ¿verdad? Entonces, ellos están como en ese debate, si fue producto de la preeclampsia o si realmente fue un diagnóstico, digamos, parte también de todo el proceso del embarazo, porque a veces se da. Porque antes de quedar embarazada, tu presión nunca ¿No? Nunca fue con tendencia al alta. No, tampoco. Y antes de las 32 semanas del embarazo tampoco. O sea, yo manejé presiones normales, diabetes normal, todo normal. Todo dentro del rango normal. Me pasaba que a veces se me iba al aire. Pero, sí, como a todas, yo creo ¿verdad? que... Pero ya caminar, ¿verdad? Con una pancita de esas es complicado. Y más mi panza. Es que yo esperaba una bebé grandísima. Y cuando veo esa cosita... ¡ah! Bueno, gracias a Dios, bien. Pero cosititica, ¿verdad? Mi mamá le daba cosita alzarla y todo, porque decía que es esa bebé tan pequeñita. Pero, de ahí, gracias a Dios fue eso y no otra cosa. Al final, quedó con tratamiento, medicación y demás, y para darme la salida, me dicen de que yo no puedo tomar cualquier tipo de pastillas ahora, ¿verdad? Tengo que tener un método conceptivo diferente. Y, mamá, la recomendación es, por favor, no se vuelva a embarazar. Y a todo esto que me contabas cuando lo conversamos, ustedes habían pensado en una familia muy grande. Nosotros queríamos por lo menos 2 o 3, digamos, porque mi esposo es hijo único y él decía, yo fui solito, mis papás se separaron cuando yo tenía 10 años y yo quedé solito. Entonces, no es que nosotros, ¿verdad?, pensemos en separarnos, pero como él dice, al final uno queda solito, porque sí tengo primos y todo, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. Entonces, y sí, yo también tengo hermanos y yo pensaba en una familia un poco más grande, pero al final eso fue un duelo que tuvimos que pasar, más que todo yo, creo, porque yo le decía a él, yo me centré mucho en si no lo logro hoy con Emma, no lo voy a volver a experimentar. O sea, yo creo que yo me aferré tanto a la lactancia porque yo le decía a él, si yo lo logro a ella darle de mamar, ya no sé lo que va a hacer. Ya no sé lo que va a hacer. Digamos, yo no puedo decir, bueno, pasó esto, lo vuelvo a intentar y a ver. Y a recuperar esos recuerditos, esos momentos de qué lindo era alzar un bebé chiquitito, ajá, un bebé mío pequeñito. Ya sabes que ya ¿sí? No va a volver a pasar. Entonces, al final, o a hoy, es algo que yo acepto y le doy gracias a Dios porque me permitió quedarme acá, porque en parte de la incertidumbre de qué era lo que pasaba, yo le decía a él, déjeme ver crecer a Emma. O sea, no importa cómo quede, no importa si no tengo que tener más hijos, no importa si tengo que tomar medicamento toda la vida, pero déjeme ver crecer a Emma. Porque nosotros la pedimos, la añoramos y la esperábamos. Y ella llega con todo y llegó como un huracán, porque llegó como un huracán, le dio vuelta a todo. Y a la fecha, yo le digo a Dios, agradezco porque mi bebé llora. Agradezco porque hoy en la mañana pidió helado y yo, no, mi amor, tenemos que desayunar. Agradezco porque puedo estar aquí. Entonces yo le digo a mi esposo, sí, yo sé que yo podría ir a trabajar ahorita y que podría tener un poquito más de solvencia económica en algunas cosas, un poquito más de libertad, pero también yo digo, ella va a crecer y es la única bebé que voy a tener. Porque usted me dice, ¿usted vuelve a pasar por lo mismo? ¿Por Emma? Sí, 1000 veces. ¿Por otro bebé? No. Por otro bebé no, porque yo le digo a él, yo voy a jugar el chance porque sé que los puedo dejar a ustedes 2. O dejarlos otro 3. Y a usted solo con 2. O sea, no, definitivamente no. Sí, que tomaste, que aunque fue dura escuchar no más bebés cuando tenías esa idea, sí fue aceptar y decir, no puedo poner en riesgo a quienes tengo aquí. No, ni el dejarlos solos, como no, decís. No, jamás. Al final, nosotros tenemos la gran ventaja de que tenemos propiedad. Entonces, no es como que yo le diga a él, tengo que salir a trabajar porque hay que pagar el alquiler, porque hay que... O sea, gracias Dios porque pasó todo esto y tenemos
la estabilidad, Sí, unas bases sólidas para bases decir, sólidas, para yo puedo decir, quedarme puedo aquí. quedarme aquí un tiempo más, disfrutarla. disfrutarla, claro, porque crecen muy rápido y al final cuando uno quiere perder un poco los estribos, yo regreso como a ese entonces y yo digo, estoy aquí, o sea, estoy aquí, mi bebé está aquí, Estoy estamos viendo este bien, berrinche, estoy estoy viendo este viendo, mal ajá, humor, estoy viendo este momento me está tocando a mí, complicado. lo puedo ver Exacto. yo, No le está porque tocando a cualquier otra persona le que hubiera no sea quedado a su mi mamá, mamá. le hubiera tocado a mi mamá y él solo con mi mamá y ella y el apoyo de mi suegra, pero de ahí no es lo mismo, claramente no es lo mismo. Y obviamente quedan muchas secuelas, ¿verdad? Porque al día de hoy yo puedo decir, sí, gracias a Dios ya tengo el alta médica, ya recuperé mi función cardíaca a un punto donde estoy estable, digamos, porque yo salí con ella, con una bebé recién nacida, y yo creo que lo peor que le puede pasar a uno no poder caminar 100 metros, ¿verdad? Con una bebé alzada, porque yo me ahogaba. Entonces, fue una parte de recuperación tanto física como mental que, que es difícil porque al final de cuentas uno dice, De no estuve a nada contarla. de no contarla y en la parte de la recuperación también estuve a nada de caer en depresión y, y, y ver las cosas diferente, Ujú. ¿verdad? Porque siempre cae la pregunta, Dios, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué hay tantas mamás que tienen tantos chiquitos y no tienen, digamos, tal vez el cuidado que uno quisiera tener con todos ellos, ¿verdad? Porque cada quien hace lo que puede, pero siempre le queda ahí como esa incógnita, ¿verdad? ¿Por qué si yo quería más o por qué si yo puedo darle una buena calidad de vida a más, Me tocó quedarme solo solo con una? uno. Y después dije, no, no, gracias Dios porque tengo una, Ujú. porque me pude quedar aquí con ella, porque con ella puede sonar muy egoísta, pero puedo vivir yo toda la etapa de ser mamá y de tener una maternidad y de compartir, ¿verdad? Al final de cuentas, era un deseo, cada quien tiene sus deseos y cuesta mucho. Stephanie, y para cerrar este testimonio tuyo, ¿qué podríamos tal vez, o desde tu experiencia, qué le dirías a las mamás? Porque como sabemos y esperamos que todas las que nos escuchen, nos ven, no tengan que pasar por algo similar a lo tuyo, pero sabemos que siempre van a haber alguna que otra que tenga una complicación. ¿Cuál sería tu consejo, tu recomendación, sabiendo que, bueno, vos decías, sí, yo pude haber tenido un control tal vez un poco más seguido con algunos doctores, pero hay quienes no? Ujú. ¿Dónde les dirías, no sé, tal vez se me ocurre a mí, pónganse necias, sean intensas, insistan, digan, no me siento mal, no, esto no es normal, véanme? ¿Cuál sería tu recomendación para las mamás? Yo creo, honestamente, que esto es algo que se sale total y completamente de De las control, manos. de las manos. Al final uno planea, ¿verdad? Y las cosas salen diferentes, pero siempre va a haber algo en uno que dice, qué raro porque mi prima hasta el día antes del parto brincaba y yo no puedo levantarme de un sillón. O qué raro porque esas palpitaciones o esas cosas. Yo honestamente, yo en una de mis noches, porque tampoco dormía mucho en la noche, yo le dije a Dios, Dios, no me dejes morir por ignorancia. No, no permitas que yo muera por ignorancia. Ignorancia mía, por yo no poder insistir, por yo decir, no, esto va a pasar. O sea, póngame algo en alerta, póngame algo a mí que yo diga, no, esto no es normal. Y fue cuando al día siguiente yo sentí ese boom y yo dije, no, definitivamente, o sea, la hinchazón no es normal, pero sí hay mamás que se hinchan Ujú. mucho, ¿verdad? Pero ya ese bombazo en mi corazón fue como, alértese, mamá, Ujú. alértese porque algo está pasando. Y Es como yo seguir ese digo, instinto, como esas seguir el instinto señales. en ese momento, ¿verdad? Porque hay cosas que uno deja pasar ahí, como son ruiditos de fondo y uno los deja pasar, pero hay otros que son como de trueno, digamos, de ya. Y yo creo que para mí fue eso. Entonces, no todas podemos seguir un control médico por aparte. Y creo que si hubiera seguido un control médico por aparte, tal vez al inicio de la tragedia, por decirlo así, se hubiera podido no evitar, pero sí no llegar a Actuar más tanto. rápido, tal Exacto. vez. Pero sí me decían muchos, y al final de cuentas sí llevé, digamos, y con cardiología y todo, y ellos me explicaban que es que no hay manera de saber. O sea, un embarazo es tan incierto
que no hay manera de saber. Muchos me decían, mamá, pero usted puede tener otro que su siguiente embarazo puede ser normal y no pasa nada. Sí, pero tengo la posibilidad de volver a pasar por lo mismo y ya no recuperar o de no contarlo. O sea, son 3 posibilidades, no me las voy a jugar. Entonces, yo creo que simplemente escúchense, véanse, siéntanse y a la fuerza superior con la que crean, agárrense. Agárrense porque uno espera que todo salga bien y siempre uno desea siempre que todo salga bien, pero cuando son cosas tan inciertas, cuando son cosas que uno definitivamente pues no conoce porque tampoco uno es médico, ¿verdad? Confiar en uno, confíe en uno y yo cuando tuve eso, yo le dije a mi suegra, no voy a ir a Levi's porque creo que me pudieron haber visto antes. Me voy directo a la clínica, que sé que es la que sigue, digamos, que en la clínica yo tengo un poco más de fe y de ahí directo al hospital. O directo al hospital, digamos, yo creo que yo hubiera tenido que ir directo al hospital, lo que pasa es que la clínica me quedaba más cerca. Sí, y tomar también como ese poder, porque yo creo que pasa que muchas veces dudamos incluso de nosotras mismas y de lo que estamos sintiendo durante el embarazo, principalmente al ser el primero, por el tema de lo que decías, que es muy incierto, no sabemos, es nuestro primer embarazo, no sabemos, cada embarazo es diferente, no es lo mismo el mío que el de mi prima, que el de mi hermana. Yo creo que también yo le sumaría escúchense e insistan. Como cuando uno le decían en la escuela, no hay pregunta tonta. Sí. Usted pregunte las veces que sea necesario. Háganlo. Es lo mismo que cuando uno tiene un hijo. Usted ve algo mal, usted ve algo que no, pregunte. Es mejor pasar por necio que después decir nada y después ver las consecuencias. Si lo hubieran dicho antes. Eso es de siempre, porque mi nana igual, o sea, ella fue muy chiquitica. Y gracias a Dios yo topé con un pediatra que él me apoyó mucho con el tema de la lactancia, pero otro le hubiera dicho, no, métale fórmula ya, más rápido, sube de peso más rápido. Y sí, ella tuvo requerimiento de fórmula bastante tiempo hasta que logramos estabilizarla. Pero yo sé que yo hubiera ido a otro pediatra y hubiéramos chocado porque es probable que él hubiera dicho, no mamá, es que su leche no alimenta. ¿Verdad? Que eso es otro tema completamente. Pero es lo mismo. Si usted ve algo en su bebé, insista. Si usted ve algo en su embarazo, insista, escuche. Sí, a veces hay que hacer oídos sordos hasta de la gente cercana de uno, que le está diciendo, ay, no, pero eso es normal. No. Y el instinto de uno lo tiene aquí y uno sabe que hay algo. Y eso es escúchese. O sea, pare todo el bullicio de afuera, todo lo que hay afuera, de quien sea, y escúchese. Escúchese usted y vea, y pues tome acción, ¿verdad? Porque al final yo estoy 100% segura que yo me hubiera dejado un día más y no la contamos ni ella ni yo. Bueno, Estefanía, ¿verdad? Muchísimas gracias por contarnos un poco esta experiencia. Yo sé que me dijiste, algún día yo lo quiero contar. Gracias por haber hecho en la cabeza de mamá ese espacio para contarlo así abiertamente también, para que las mamás también echen para su saco, para que se escuchen, para que sepan que se puede salir de todo esto y que de verdad que sigan su instinto, que se cuiden, que sean insistentes, que nunca nada que sintamos anormal o diferente es motivo para sentir vergüenza o para no preguntarlo. Y de verdad, muy valiente, porque fueron muchas cosas las que tuviste que afrontar, así que de verdad, toda la admiración de parte de toda esta comunidad de En la Cabeza de Mamá, y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. A vos por abrirme el espacio, y a todas al final, es que hay que hacernos tribu, ¿verdad? Y de verdad por abrirme el espacio, porque uno a veces dice, tengo esto en mi corazón y lo quiero contar, y a veces uno no sabe dónde. Pero de verdad, muchísimas gracias, muy agradecida, muy contenta, porque siento que es como un ciclo cerrado. Bueno, me alegro que así sea y de verdad que aquí vamos a estar para lo que sea. Nos conocimos en clases de nuestros hijos, sí, disfrutando la maternidad y sabiendo que hay que disfrutar este momento porque los dos van volados. Es fugaz. Y esto de ser mamá de la noche a la mañana, ya no se van diciendo, bueno, chao mami, ya me voy para la U. Sí.
y no vimos en qué momento pasó todo esto. Sí. Así que, de verdad, muchísimas gracias y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Recuerden que este espacio es para ustedes y por ustedes y que siempre, igual que como Stephanie pudo escribirme por ahí, contarme un poco su historia y ser parte de todo esto, ustedes también lo pueden ser. Me pueden escribir @enlacabezademamá en Instagram. Como les he dicho antes, siempre soy yo la que contesta, no hay nadie de por medio. Así que a la que ven aquí es la que les va a contestar. Así que más que bienvenidas, siempre que quieran hablar, ser escuchadas o simplemente sentir una palmadita en la espalda, un abrazo cibernético, ahí vamos a estar. Así que nos vemos en la próxima. Chao. Bye bye. Chao. Este es un podcast de Fepso Producciones.